Aquí estoy, aquí estoy. Bueno, el otro día yo hice un live. En ese live que hice, no sé, hace como una semana, 10 días, estando en España, hablé de algo que había salido a los medios de comunicación, de unas declaraciones de algún funcionario del gobierno de Cuba, no conozco su nombre, pero bueno, alguien que hablaba de unas ciertas aperturas, entre comillas, o ideas de aperturas del gobierno de Cuba hacia la política con los Estados Unidos o lo que sea. Y bueno, y dije lo que yo pensaba y mucha gente me ha escrito, mucha gente, porque de ahí yo hice una reflexión sobre nuestro país, que es lo que nos interesa al final. Y mucha gente me ha escrito, mucha gente. Hoy mismo me escribió mi madre y por eso creo que estoy haciendo esto. Mi madre parece que le llegó, dando vueltas, le llegó a mi propia madre y me dijo, ay, gracias, mijo, ojalá mucha gente entienda lo que has dicho. Bueno, cada cual tiene su manera de entender las cosas. Mucha gente entendió el sentido de mis palabras y algunas personas, pues, no, y algunas personas, incluso también escuchando la valoración de otras personas sobre esas palabras, también se influencian y entonces piensan que cuando tú hablas con una cierta apertura mental, piensan que eso es signo de debilidad. No hay nada de eso. Creo que no hay nada más fuerte que la apertura mental. Creo que no hay nada más fuerte que Gandhi, ¿no? Que es un tipo que tenía esa entereza, ¿no? Y esa fuerza, bueno, que movió un país que es un continente entero, ¿no? La India, ¿no? Simplemente hablando. Nunca fue un tipo violento, ni gritón, ni nada de eso. No lo necesitaba. Estaba cargado de tanta verdad y de tanta sabiduría que no le hacía falta. Pero bueno, siempre hay gente que te escribe diciendo, ¿pero qué propones? ¿Dialogar con la dictadura? Yo no propongo nada, señor, yo no soy político. Yo simplemente trato de pensar en lo que podría ser lo mejor para mi país. Y fíjate tú que no es mi necesidad. Yo no estoy dentro de Cuba. Yo no necesito imperiosamente que mi país cambie porque estoy viviendo una vida terrible. No, pero creo que como gente que nacimos en ese país y lo sentimos, cuando vemos que el país está jodido y nuestros amigos allí, porque ya yo casi no tengo familia, toda mi familia está afuera, pero ves la gente sufriendo, ves la gente pasándolo muy mal, entonces por simple empatía, por simple conexión con la gente, ya tú hablas de eso. Aunque yo ni gano un centavo por eso, porque no soy político, ni tengo ningún espacio dedicado a la política, simplemente trato de decir mis ideas y que esas ideas en mi mejor intención sirvan para una reflexión y que la gente reflexione y ver si algún día llegamos a un mejor camino de país, ¿no? Y me decía la gente, no, porque no se dialoga. Ok, vamos a ver. Yo creo que primero hay que entender la historia. Todos los grandes políticos de la humanidad, todos los grandes pensadores, siempre han ido a la historia para buscar cómo se resolvió este conflicto en la historia. Es como los abogados que para resolver un caso de ahora miran casos similares que fueron célebres y que ya están con el nombre y todo en las historias de los abogados. Dicen, esto es como el caso Dunham contra Kingston, no sé. Y los médicos lo mismo, ¿no? Esto es como el caso tal del enfermo tal y se basan en la experiencia adquirida. En la historia de la humanidad no se ha ganado una sola guerra, una sola, sin embajadores. Los romanos enviaban embajadores, los turcos, los otomanos enviaban embajadores. Todas las guerras del mundo hubo siempre gente que mandó gente por delante a que trataran de ponerse de acuerdo. No hay acuerdo, no me cumplen las condiciones, pues vamos a la guerra. Pero siempre iban por delante los embajadores. Y todas las guerras contemporáneas, todas, la de Rusia, la de Afganistán, la de Irán contra Irak, todas por debajo, que nosotros no nos enteramos porque eso a veces no sale ni en la prensa, por debajo los gobiernos están mandando emisarios, que se están encontrando gente que son enemigos, que tienen pensamientos totalmente diferentes. Pero es la manera, no hay otra manera. Yo me he hecho aquí algunos apuntes para más o menos decir las cosas coherentemente. Si recordamos nuestra historia, la historia de Cuba, Maceo, que era el intransigente titán de acero,
se reunió con Martínez Campos. Y no solo se reunieron como dos caballeros y trataron de ver si había posibilidad. No hubo, pero trataron de ver si había posibilidad de a ver si llegamos a un punto para ambas partes. Y Martínez Campos era un caballero español y Maceo era un caballero cubano. Y no hay acuerdo, pero se encontraron Stalin, Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, Churchill, presidente de Inglaterra, símbolos de Occidente, del pensamiento occidental, de la democracia occidental, se reunieron con Stalin, que era el terror, era el tipo que estaba tratando de propagar ese comunismo salvaje por toda Europa, a base de invasión, metiéndose en los países, ganando territorio, en Asia Central también. Y se reunieron con Stalin porque dijeron, coño, es peor Hitler. Es decir, el mal menor. Eligieron el mal menor que en ese momento parecía ser Stalin. Entonces, siempre... Perdón, no hables ahora, cállate. Cállate, Siri. Entonces, en la historia de la humanidad siempre ha habido diálogos. Y siempre un diálogo, como dice, la mejor guerra la que no se echa, ¿no? Siempre han intentado llegar a un acuerdo. Hay veces que no ha sido posible, pero siempre ha habido cierto diálogo. Y siempre todas las guerras terminaron con un pacto de capitulación, ¿no? Y como decían al final, y al derrotado, al vencido, puente de plata. Coño, se está yendo, ponle puente de plata para que se vaya para el carajo y no venga más. Trump, en la historia reciente, Trump se reunió con Kim Jong-un y con Putin. ¿Quieres dos personas más contrarias al pensamiento de la política de un presidente americano, republicano, que Kim Jong-un y Putin? Y se reunió con ellos y se tomaron sus tragos y se rieron y todo. Y en todo este tiempo ha habido conversaciones de los Estados Unidos por debajo, que no nos enteramos, pero están con Irán, con Rusia, con Corea del Norte, con Cuba. Siempre han tenido gente yendo de aquí para allá porque hay intereses. El primero, seguridad nacional. Para los americanos, para el gobierno americano, el primer interés se llama seguridad nacional. No se llama ni Cuba, se llama seguridad nacional. Y como es un país que está a 90 millas, ellos por seguridad nacional siempre tienen que tener gente hablando de... Entonces, mi pregunta es, cuando la gente dice, no me estés hablando de diálogo, no sé qué cosa. Yo no estoy hablando ni de diálogo, yo estoy hablando de que tú tienes que buscar cuál es tu objetivo y cuál es la mejor manera de lograrlo. Porque no sé en qué universidad o en qué o a qué orador escucharon, que yo no lo escuché, decir que las guerras no se negocian, porque la guerra hay que ser intransigente. Eso no ha pasado en la historia de la humanidad y nadie ha ganado. La pregunta yo creo que es, ¿qué persona de nuestra nación, de la oposición o de los que están en Cuba, los que están en el mundo, qué persona? Porque hay maneras de ganar una guerra. Una es un enfrentamiento militar, que no lo veo en Cuba, no lo ve nadie, no ha pasado, no creo. Otro es un alzamiento nacional de todos los cubanos a la calle, no lo veo ahora mismo. Se estuvo cerca cuando el 11 de julio y después con la otra marcha que no se llegó a hacer, pero ahora el gobierno otra vez cogió todo el control y no lo veo. Una potencia extranjera no va a atacar Cuba, es evidente que no ha pasado en tantos años, no creo que esa sea la idea de ninguna de las potencias extranjeras. Entonces, la única manera de cambiar el país, la única manera que yo veo que se puede lograr un cambio significativo, importante, que mejore la vida de todos los cubanos, hay dos. Una es desde un liderazgo de alguien, que no sé quién será, pero que tenga la suficiente inteligencia, carisma, capacidad de negociación, como para aunar a toda la gente que está a por el cambio, más allá de que todo eso va a ser un espectro gigantesco de diferentes ideas, ¿me entiendes? Porque no va a ser una cosa monolítica. Esos movimientos grandes de cambio en los países tratan de sumar a todo el mundo que empuja este carro. Y después ya veremos cómo organizamos esto, pero hay que sumar a todo el mundo. Peleándote con todo el mundo no puedes lograr un cambio social, porque no tienes gente. Y si no tienes gente, no tienes fuerza. Ningún gobierno del mundo
en el poder y con el poder y con el control militar y policial y económico del poder, con el poder en la mano. Nadie va a soltar el poder porque alguien le dice, váyanse ya, sobran, sí, sobran, pero no se van. Entonces, un gobierno solo negocia cuando del otro lado hay una gente que tiene un poder tan grande o que parece ser que ya es más grande que ellos tienen y dicen, mierda, hay que negociar. Eso fue lo que pasó en Polonia con Lech Walesa, en Checoslovaquia con Václav Havel, y ha pasado muchas veces en la historia, pasó con Gandhi con los ingleses, pero ¿dónde está nuestro Lech Walesa, nuestro Václav Havel, nuestro Gandhi? Esa figura que aúna, que suma, que no resta, que suma, que busca de aquí, de allá, a ver, tú ven para acá, tú ven para acá. No estoy totalmente de acuerdo con lo que tú piensas, pero ven para acá porque eres de los míos. Tú vienes en el barco, tú vienes en el barco. ¿Dónde tenemos esa figura? Porque si vemos la historia, porque dice que los países que no analizan su historia y que no revisan sus errores están condenados a repetirlos una y otra vez. Si vemos nuestra historia, ¿por qué Fidel Castro ganó en el 59? ¿Por la Sierra Maestra? No, señor, por la Sierra Maestra, no. Esos eran 4 gatos, no. Ganó porque habían pactado con el movimiento obrero total de Cuba, es decir, con todas las organizaciones obreras, los sindicatos, el Partido Comunista, toda esa gente ya estaban con él. El directorio revolucionario de José Antonio Echeverría, toda esa gente, incluso ya habían pactado con la burguesía nacional, con los Estados Unidos, y toda esa suma grande era lo que hacía una alternativa gigantesca al poder y por tanto ganó. Pero mi pregunta es esa, ¿no? ¿Dónde está ese líder que no hemos tenido? Que no hemos tenido un líder con la suficiente astucia para lograr una unidad opositora tan grande que el gobierno diga, mierda, ahora sí está jodida la cosa. Hemos tenido gente maravillosa, tenemos ahí muchos opositores, pero la oposición cubana está súper dividida. Unos le echan al otro, el otro le echa al otro, uno desacredita al otro. Hay alguna gente que de verdad hay que reconocer que nunca lo han hecho, que han sido súper respetuosos con los otros, pero hay mucha división, mucha pelea, y esto, como dice el dicho, a río revuelto, ganancia de pescadores, el que gana es el gobierno. Entonces yo digo eso, ¿no? Y esto lo digo con toda la buena onda para toda esa gente que tiene intereses políticos, que tienen intereses reales de estar en la política y de cambiar el país. La única manera que puedes hacerlo, creo yo, es sumando a los que están en tu misma ruta. Fuera de Cuba, dentro de Cuba, yo creo, es mi pensamiento, que hay muchísima más gente que quiere una Cuba diferente que quiere lo que hay. La mayoría de los cubanos que están dentro de la isla y fuera de la isla. Lo que pasa es que los que tienen el poder y los que están al lado del poder, los que están comprometidos con el poder, o simplemente gente que quiere apoyar ese poder, que son menos, están más organizados. Se dirigen piramidalmente a un jefe, al jefe del partido, y ese dice de ahí para abajo lo que hay que hacer, y la gente cumple con eso y corresponde a eso. Pero la oposición no es así. La oposición es grupitos, grupúsculos, yo con mis ideas, yo con las mías, yo peleándome contigo, tú, yo diciendo mal de ti, desacreditándote, quitándote valor, todo eso ayudando, a mi criterio, ayudando al gobierno. Y no hay cohesión, no hay una figura donde la gente dice, bueno, este es nuestro Noé, este es el que va a llevar el barco. Y creo que tampoco, creo yo, hay la suficiente generosidad para decir, este es, no soy yo, es él. Ese es el que tiene arraigo de pueblo, ese es el que tiene la capacidad de hacerlo, vamos con ese. No lo veo. No veo nuestro Gandhi, ni nuestro Walesa, ni nuestro Václav Havel. Yo creo que los verdaderos líderes políticos, si tienen esa intención, tienen que estudiar la historia. No es un capricho ser un líder político, es mi criterio. No es, me levanté hoy y soy un líder político y soy radical. Y quiero ya que se acabe la dictadura ya. Sí, pero no haces nada. Eres un tipo solo. No haces nada.
entiendo tu molestia, entiendo tu indignación, entiendo que estás hasta los huevos de 60 años del mismo gobierno y de la dictadura, pero no cambias la cosa. Y el objetivo, el propósito, como dicen los americanos ahora que todo es the purpose, ¿no? Todo el mundo, pero ¿cuál es tu propósito en la vida? Entiendo tus sueños, pero los sueños solo sirven para crear decepciones, porque sueño no, plan. Un sueño no es un plan. Si usted tiene un plan y tiene un objetivo claro, haga las cosas necesarias para cumplir ese objetivo. No malcriadeces, con ese tipo de política no vamos a ninguna parte. Yo creo que no va la cosa de gritar consignas, sino va de estrategia. Y por eso cuando yo le hablo a la gente de la reflexión, de reflexionar como país, cómo podemos, fíjate, porque somos un país, nos guste o no que esté gobernado por las personas que esté, somos un país, somos una nación, somos Cuba. Yo no soy Colombia, no soy México, yo al final, que yo me siento un ciudadano del mundo, yo no, ni vivo en Cuba. Por ahí alguien decía, no, ¿por qué te quieres ir para Cuba? Me estás loco. No, yo ni me adaptaría, creo, a vivir en Cuba. Yo, imagínate tú, llevo ya desde el año 90, 32 años fuera de Cuba, y entonces no está en mi... Pero sí me gustaría, como a todo el mundo, coño, visitar mi país, sentarme en una esquina, tomarme un helado, ver a mis amigos y que esa gente esté en una vida bien, con cierta prosperidad, que tu país, ¿no? De imagen en el mundo no sea un país donde la gente dice, ay, pobrecito, no, que sea un país, coño, que avanza, un país que crece. Y creo que, vuelvo a repetir, la única manera de lograr eso es o hay un alzamiento militar o hay un movimiento cívico tan grande que cambia el país. O, esta es otra, hay un Gorbachev, como hubo en Rusia, que ahora está en el gobierno, que es un tipo que está en el gobierno, pero que un buen día lo van a nombrar presidente porque se va el otro, porque se tiene que ir, porque ya se quemó su imagen, y entonces este es el nuevo. Y ese tipo a lo mejor tiene unas ideas renovadoras en la cabeza que ninguno de nosotros sospechamos, y de momento se va a parar ahí y va a decir, ok, pues ahora vamos a abrir el país. Y los militares se van a poner, porque pasó en Rusia, pasó en España, cuando Adolfo Suárez, que era un hombre que venía del antiguo régimen de Franco, dijo, pues vamos a cambiar la cosa. Y tuvo unos huevos muy grandes. Y seguramente mucha gente le criticó al principio, pero salvó el país. Lo mismo que hizo Gorbachev. Tuvo unos huevos grandísimos de desafiar el histórico camino de la Unión Soviética, y se acabó toda esa mierda y cambió el país. Entonces, yo solo le digo a mi gente, a los cubanos, no seamos tan impulsivos, seamos más reflexivos, seamos más inteligentes, seamos más tolerantes entre toda la gente que quiere ese bien común que es cambiar el país. Escucha, comprende, aprende, saca tus conclusiones con elegancia, con respeto, y si puedes, si no es tan grande tu diferencia con el otro, si puedes ponerlo de tu lado y hacer un grupo grande, bien grande, que entonces el gobierno no tenga más remedio que atender, respetar, escuchar. Entonces, mientras no haya otra solución maravillosa, que es la solución de Dios, se acabó el gobierno. Mientras no haya una solución de Disney, ¿no? Porque todo lo demás es Disney. La única solución que yo veo es, hay tanto descontento popular, hay tanta gente que quiere cambiar el país, esa gente, alguien es capaz de unirlas y cohesionarlas y crear lo que se creó en Polonia, con Lech Walesa, un sindicato, Solidaridad, que cambió un país, Václav Havel en Checoslovaquia, que empezó a sumar gente, hasta que el gobierno dijo, no podemos con esto, ustedes son el gobierno. Y después de eso, los pactos, porque siempre se pacta. No hay guerra que no termine en un pacto.
Las guerras terminan en el Tratado de París, en el Tratado de Maastricht o en el Tratado de... Pero al final siempre se firma una capitulación donde hay condiciones de un lado y de otro, pero por el bien de la mayoría. Es lo único que yo he visto en la historia y creo que la historia está para estudiarla. Lo demás, las posiciones de extrema intolerancia y de no, yo no hablo con nadie, yo no escucho a nadie. Hasta ahora, en la historia de la humanidad, no han dado frutos. Los guerreros más grandes, Julio César, no sé, Nerón, esa gente, los guerreros más grandes de la historia, los turcos, Mehmet, toda esa gente, siempre mandaron embajadores para hablar, para tratar de llegar a acuerdos, y así se hicieron los grandes cambios, las grandes naciones, y así se movió la historia. Solamente quería decir eso, y esto lo digo otra vez con el ánimo simplemente de que mucha gente quiere el cambio de Cuba, pero no todo el mundo quiere hacerlo de la manera exacta que quieres hacerlo tú. Y para lograr sumarte con el otro, necesitas ser respetuoso con el otro, tolerante con el otro, para que el tipo venga de tu lado. Porque si no, ese se vuelve tu enemigo. Y si ese se vuelve tu enemigo, el enemigo común es el que sigue ganando. Así que por ahí va la idea. Se les quiere, feliz año, feliz Navidad, cosas buenas, salud, amor. Y ojalá que el año que viene nuestro país nos dé sorpresas hermosas. Se les quiere mucho. Gracias por estar ahí, gracias por la buena onda, gracias por todos los mensajes bonitos y de buen corazón. Y nos vemos en lo mío, que lo mío ya saben qué es, el humor, el teatro. El año que viene volvemos a estar en el Teatro Trail. Vamos a reestrenar oficialmente Gay para toda la gente que está por ahí preguntando, que han llegado cerca de, no sé, 200.000 cubanos de Estados Unidos que no han visto oficialmente Gay, que les encantaría verla. La vamos a poner a partir del 20 de enero y el 7 de enero tenemos la otra mascarilla. Y el 14 de febrero, mira, ya lo voy a anunciar que no se me olvide, el 14 de febrero, Nereida, Cristinito y yo en el Miami-Dade County Auditorio, que saben todos los años hacemos un gran evento para los enamorados y ahí nos reímos un montón. Se les quiere. El evento ese, ticketmaster.com, siempre. La gente de el Miami-Dade County Auditorio. Nada, les quiero. Cuídense mucho, mucha suerte, mucho amor, muchas cosas buenas y que se le cumplan por lo menos el 50% de las cosas que pidieron para el año que viene. Chao.